Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo por aquí llegando un minutico tarde, que me puse aquí a arreglar unas cosas y se me pasó el tiempo. Bienvenidos a otro capítulo de la farmacia de My Golden Life. Hoy vamos a hablar de una píldora, una medicina muy especial, muy bonita, que es el proyecto Sentido. Vamos a hablar qué es, qué nos da, para qué nos sirve y cómo podemos empezar a trabajarlo para sanar y para transformar nuestras vidas. ¿Listo? Entonces, la idea es que esto sea corto, práctico y nutritivo, así como una pastillita. En vez de ir a tomar pastillas a la farmacia, tomamos estas píldoras de amor, de sabiduría, para sanar y transformar nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, como tengo esta camisa, este micrófono, como que no me queda también, lo voy a poner por acá para tener las manos libres. Entonces, como saben, My Golden Life manejamos tres pilares fundamentales que son las tres libertades del ser. La libertad de ser, donde trabajamos la toma de conciencia, porque la toma de conciencia es ese pilar que nos va a permitir ir a autoconocernos, desarrollar metodologías para crear hábitos que perduren en el tiempo, cuidar nuestro cuerpo, cultivar relaciones y adaptarnos a los cambios inherentes de la vida. Entonces, en esa primera libertad que trabajamos son esos dos módulos, el de toma de conciencia, que es evaluando nuestros resultados. Ya en días pasados hablamos de esto, eh, que es el autoconocimiento. Dentro del autoconocimiento, la semana pasada hablamos sobre el transgeneracional, la importancia que el transgeneracional tiene en nuestra vida, así como heredamos unos genes de nuestros progenitores, también heredamos unos patrones de pensamiento y comportamiento que vienen de qué? De situaciones que no se pudieron resolver, que generaron un impacto emocional grande, se codificaron en nuestro cerebro como un sistema de alarma de supervivencia y se pasa a través de nuestros genes. ¿Para qué? Para que las siguientes generaciones sanen ese patrón, ¿cierto? Sanen ese acontecimiento que hubo y le den un nuevo significado. Entonces, por eso repetimos ciertas situaciones de nuestros ancestros, ciertas enfermedades, ciertos oficios, ciertas cosas. Y el proyecto Sentido también imprime, bueno, y entonces dentro de ese autoconocimiento también evaluamos el proyecto Sentido, que también nos imprime esos programas inconscientes que nos llevan a desarrollar cierto tipo de enfermedades, que nos llevan a definir ese sentido que le damos a la vida en cuanto a nuestra relación con el dinero, nuestra relación con los oficios, nuestra relación con las parejas, nuestra relación con querer tener o no hijos, y nuestro sentido de vida como tal. Por eso es un proyecto que es el proyecto de vida y el sentido que le damos a ese proyecto. Entonces, es muy importante tener en cuenta que son programas inconscientes. A la hora de estudiar el proyecto sentido, el transgeneracional y todo este proceso de autoconocimiento, incluso en el próximo módulo, bueno, ya definiremos más adelante qué tema decidimos, qué tema elegimos. Eh, Nos damos cuenta que primero son temas inconscientes, segundo que la mayoría son heredados o no son nuestros, tercero que es solo información, entonces es cómo defino yo verla y cómo defino yo usarla, ¿cierto? Entonces, este proyecto sentido, pues muchas personas me dicen, ay, pero ¿qué es eso? Ese nombre tan raro, ¿de dónde viene?
qué significa eso y qué tiene que ver con mi salud o con esta crisis que yo estoy pasando. Entonces, este término lo adoptó un psicólogo francés que se llama Marc Frechet. No sé si mi pronunciación es la mejor, pero Marc Frechet nació en 1943 cuando estaba la Segunda Guerra Mundial y nace porque su mamá trabajaba haciendo cosas que no se sabe bien qué hacía dentro de la guerra, ¿cierto? Y la tomaron presa, la iban a enjuiciar y entonces ella le dice al papá de Mark, oye, quedemos en embarazo, pues embarázame para que así el juez que me vea en embarazo y no me meta a la cárcel. Entonces se embarazó para evitar la cárcel, sin embargo no la evitó, la metieron a la cárcel y él nació con una intención de salvar a su mamá, ¿cierto? De ir a la cárcel. Segundo, nació en la cárcel, nació encerrado. Y tercero, nació rodeado de puras mujeres. Entonces, durante su vida, él empezó a darse cuenta, a percibir que todo su entorno era alrededor de mujeres, que todo su oficio y su quehacer y su sentimiento era salvar o acompañar a mujeres de enfermedades como el cáncer y la esclerosis múltiple. Entonces eran mujeres que estaban o muy encerradas en casa o con la esclerosis múltiple que hablan que es un lockdown, ¿cierto? Como un encierro en tu propio cuerpo. O sea, tener tu mente encerrada en tu propio cuerpo. Entonces él dijo, por Dios, o sea, yo ¿por qué estoy con tantas mujeres? ¿Por qué acompaño en este tipo de sanación? Y empezó a darse cuenta en su propia historia que su proyecto sentido tenía mucho que ver en el oficio que él eligió, en las personas con las que elegía rodearse, y así empezó a entender y a desligarse de esa sensación de sufrimiento, de culpa o de vacío que sentía por no entender por qué su vida estaba en torno a mujeres que estaban en cierta forma encerradas y ayudándolas a sanar, ¿cierto? Porque dentro de su proyecto sentido vino como un salvador de su mamá y vino como una persona que acompaña a mujeres que están encerradas. Entonces ahí empezamos a darnos, él empezó a estudiar en sus propias pacientes con cáncer y con esclerosis múltiple, qué había detrás de ellas en ese tiempo, 9 meses antes del embarazo, durante todo el embarazo y hasta los 3 años de vida, que ahorita les voy a contar sobre eso. Entonces, de ahí sale esto que se llama el proyecto sentido. Él también desarrolló una teoría que se llaman los ciclos biológicos memorizados, que luego esa teoría se ha venido explicando científicamente por el estudio de las células. Se sabe que las células guardan memoria y tienen memoria cíclica. Entonces, cada cierto tiempo vienen a recordarnos que hay algo sin sanar, hay algo sin trabajar en nuestro inconsciente, entonces vienen y lo muestran o con enfermedades o con situaciones o con personas que llegan a nuestra vida. Entonces el proyecto sentido nos da, es esa intención de los padres de el para qué tienen un hijo, ¿cierto? Eh, y principalmente viene ese proyecto sentido, está cargado en cada uno de nosotros, independiente de si somos hombre o mujer, por el sentimiento de la madre, ¿cierto? Y entre más temprano, o sea, los acontecimientos más anteriores son los más inconscientes, entonces son los que debemos eh, estar más atentos y trabajar más porque son los que no logramos reconocer tan fácil, ¿cierto? Pero también hay algo muy importante y son esos acontecimientos que pasan durante esos 3 periodos, 9 meses antes del embarazo, el embarazo y hasta los 3 años de vida.
Entonces, eso que afanó a nuestros padres, que les causó mucha angustia, mucho temor, que les causó dificultades o que les causó mucha tristeza. Entonces, dentro de ese periodo empezamos a, nuestra madre principalmente, con esos sentimientos que ella tiene, empieza a imprimirlos en nuestro inconsciente. Y ese inconsciente se va formando y nos va dando esa sensación, esa sensación, no, ese sentido de vida que nosotros empezamos eh, a vivir y a repetir para estar, digámoslo así, ante un mandato o una lealtad con nuestra madre y con nuestro padre también en cierta medida, pero principalmente de nuestra madre. ¿Listo? Tener en cuenta que son patrones inconscientes, que dejar de lado la culpa, porque muchas veces, es que porque mi mamá hizo esto, mientras estaba en mi embarazo me pasó aquello. No, ¿cierto? Tener en cuenta que nuestras madres y nuestros padres son humanos, son personas que están viviendo, que están aprendiendo a vivir, que están pasando por muchas cosas, entonces ver toda esta información con mucho amor, ¿cierto? Y algo muy importante con esto es que dentro del proyecto y sentido, o proyecto sentido, como lo queramos llamar, el hijo es esa solución inconsciente a los conflictos o problemas de nuestros padres, ¿cierto? Entonces muchas veces escuchamos que los papás dicen, yo quiero que mi hijo sea varón para que sea abogado, tenga mucho dinero y resuelva los problemas de la casa. O yo quiero que mi hijo sea mujer para que podamos seguir la descendencia y mantener los rasgos y X o Y, ¿cierto? O yo quiero que sea abogado, que sea médico, que sea ingeniero, dependiendo de los problemas o situaciones conflictivas que tuvimos, le imprimimos a nuestros hijos ese deseo, ¿cierto? Y en realidad más el deseo que nosotros verbalizamos, que muchas veces es inconsciente y consciente, hay unos deseos inconscientes que son los que más se graban en cada uno de los hijos. Entonces, ese proyecto sentido es el que nos da a nosotros esa sentido de vida hacia lo que queremos ser, hacia lo que queremos hacer, y de ahí también se derivan eh, unos patrones inconscientes de supervivencia que nos llevan a presentar ciertas enfermedades que ya les voy a contar. Entonces, en este orden de ideas, lo que decía Marc Flechet es que cada bebé es una idea preconcebida. Es decir, eh, cuando la mujer se embaraza, su inconsciente siempre tiene un propósito para ese embarazo, ¿cierto? En su inconsciente siempre hay una idea de para qué vino ese embarazo. Entonces muchas personas me preguntan, sí, doctora, pero ¿por qué esta persona que la violaron quedó embarazada de su violador? ¿Me estás diciendo que fue una decisión inconsciente? Sí, se embarazó para no, para evitar que la siguieran violando, ¿cierto? Entonces, todos los embarazos siempre tienen un sentido detrás, siempre son una idea preconcebida y esa idea hay que verla con mucho amor. ¿Listo? Eh, entonces, muchas veces decimos, nació para salvar a la mamá y creció para salvar al papá, ¿cierto? Entonces empezamos a encontrar estas situaciones que van muy ligadas también con nuestro transgeneracional, ¿cierto? Entonces, esas creencias que necesitamos implementar en nuestra familia para mantener ese linaje, para mantener esa descendencia, y ahí empezamos a entrar un poquito en el tema de la personalidad, en el tema del ego, y que el ego es el que busca perpetuarse en el tiempo. ¿Por qué? Porque la esencia como tal es eterna, siempre está. Ella no necesita ni reencarnarse ni sobrevivir porque ella sabe que la vida es eterna. Pero entonces llega ese personaje que se siente amenazado
que siente que todo lo va a matar, entonces empieza a desarrollar esos mecanismos de supervivencia que quedan inconscientes y se van pasando de generación en generación, ¿cierto? Entonces, por acá, ¿qué más les iba a contar? Bueno, hay algo muy importante también dentro del proyecto Sentido, es lo que nos da, ¿cierto? Y como les decía, nos da ese sentido a la vida, nos da la percepción de la vida y nos da el sentido de nosotros mismos. Eh, y viene sobre todo de ese sentir de mamá en todo este tiempo. Pero ojo, también, sobre todo en la etapa del embarazo y de los 3 años de vida, el sentir de papá también se hace muy especial en este momento. ¿Listo? Entonces, hay algo muy importante y es que los hijos tienen en esos sentidos que les vamos dando, hay ciertos tipos de hijos. Listo, les voy a contar unos para que vamos entendiendo de qué se trata. Sin embargo, están descritos un montón más, pero hay un tipo de hijo que se llama el hijo de sustitución. Entonces, muchas veces vienen embarazos para reemplazar a un hermano, para reemplazar a un familiar que falleció o para reemplazar a un familiar que nos abandonó. Entonces llega el hijo para reemplazar esa figura en la familia que quedó faltando. Hay un hijo que es el hijo medicamento, ¿cierto? Que es el que viene a curar a toda la familia, ¿cierto? Entonces, es el que las personas buscan como esa persona vitamina, como lo describe la doctora Marian Rojas. Hay el hijo yaciente es ese que viene inmediatamente después de, un aborto, eh, o también se llama el hijo arcoíris, que es ese que viene como a cubrir esa vida que se perdió, ¿cierto? A tratar de reemplazar esa vida que se perdió. Entonces, todo esto es inconsciente. El inconsciente de la madre dice, uy, tuve este aborto, vamos a tener otro para reemplazar este que se fue. Pero en su inconsciente queda, tengo que reemplazar la vida de mi hermano que no pudo vivir, más vivir la mía. Entonces son personas que son muy afanadas, que hacen muchas cosas al mismo tiempo, que estudian 2, 3, 4, 5, 20 carreras, que tienen 3, 4 trabajos, que siempre están buscando hacer más, más y más, porque necesitan cubrir 2 o 3 vidas incluso a veces. También está ese hijo bastón, que es el que viene en una edad adulta de la madre o que viene tardíamente. Ay, es que yo nací 10 años después de mis hermanos, ¿cierto? 10, 15, 20 años se ha visto que nacen y entonces es desde el inconsciente de la madre, es ese hijo que viene a cuidarla en la adultez, ¿cierto? Yo no sé si hay un miedo de la soledad, de que su esposo o su pareja no esté o de que sus otros hijos la abandonen, entonces viene a ser ese bastón que la va a acompañar durante la adultez. Está el hijo esponja también, que es el que viene a absorber como todas esas cargas de la familia y es el que todo el mundo busca como para desahogarse, para buscar como esa esponjita donde amortiguarse. Y el hijo síntoma, que es el que le suceden todas las cosas del transgeneracional, ¿cierto? Las enfermedades, las situaciones y demás cosas que nuestro árbol genealógico quiere sanar. Entonces, ¿para qué nos sirve investigar todo esto, cierto? Porque esto suena como muy de película, muy de serie, muy yo qué hago con toda esta información. Entonces, ¿para qué nos sirve? Desde el lado físico, clínico, nos sirve para encontrar esos programas inconscientes en los cuales nosotros generamos un sistema de supervivencia en nuestro cuerpo. Es decir, hay unas enfermedades muy especiales como son las autoinmunes. Cuando tenemos una enfermedad autoinmune es importante investigar este proyecto sentido. ¿Por qué? Porque puede haber un, una información inconsciente, un programa inconsciente que dice
eh, que nos rechazamos a nosotros mismos, ¿cierto? Que no somos suficientes, que no valemos nada. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Atacarse a sí mismo, ¿cierto? Que es autoinmune, auto de uno mismo, inmune es que tu sistema inmune te ataca a ti mismo. Entonces tú mismo te estás atacando. ¿Por qué te estás atacando tú mismo o tú misma? Entonces empezamos a buscar esos programas inconscientes que vienen de mamá, que vienen de papá, que vienen de la familia y empezamos a sanar todos esos programas inconscientes. Ojo, esto no quiere decir que dejamos nuestro tratamiento también con medicina funcional, con medicina convencional, mientras vamos eh, devolviéndole esa fisiología normal a nuestro cuerpo. También el asma, la rinitis, estas enfermedades inflamatorias que son tratando de barrer algo, ¿cierto? De botar algo, de tomar más aire, porque de pronto mi mamá en algún momento durante el embarazo se sintió sin vida, sin aire, sin posibilidades, entonces ese programa inconsciente queda ahí grabado, la esclerosis múltiple también, esta es muy común de mujeres que se sintieron o percibieron un encierro o que literalmente estuvieron en un encierro, entonces esa sensación de encierro se transcribe al bebé, a la persona, como un programa inconsciente, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la persona? Se empieza a encerrar en su propio cuerpo, entonces empezamos a encontrar esos programas, programas de infertilidad, de alergias, eh, y por lo general, todas esas enfermedades que se dan antes de los 12 años, ¿cierto? Entonces, si alguna persona llega a mí y dice, no, es que desde los 10 desde los 8 años yo sufro esto, entonces yo ya prendo una alarma y digo, listo, vamos a buscar en el proyecto sentido. Pero también es muy importante hoy en día que tenemos una pandemia que no se está hablando casi, ya se está empezando a hacer más notoria, pero es una pandemia que ya lleva muchos años, que no se le ha prestado atención, que es la salud mental. Entonces ahí entra la depresión, la ansiedad, el trastorno de déficit de ansiedad e hiperactividad que hoy en día se está diagnosticando tardíamente, entonces ya le dicen que es un TDAH del adulto, sin embargo es del adulto porque apenas se vino pues a diagnosticar, pero ¿qué pasó con ese niño? ¿Cuándo lo evaluaron? ¿Cuándo le dimos la oportunidad de decirle, mira, tienes esto? Y ya incluso vienen saliendo cada vez más estudios que no se necesita la Ritalina, que no se necesitan los medicamentos para este tipo de enfermedades. Ojo, no es que no se necesiten en momentos agudos, no es que no se necesiten temporalmente. Hay alteraciones y disfunciones que necesitan intervenciones agudas. Sin embargo, tenemos que ir a la raíz del problema para sanarla, para cambiar esa información y para recobrar ese funcionamiento normal y fisiológico de nuestro cuerpo. Y mientras hacemos eso, tenemos estas ayudas eh, medicamentosas que nos van a evitar que tengamos ideaciones o situaciones que no queremos, ¿cierto? Entonces, la depresión, la ansiedad, el trastorno de déficit de atención, pero también rasgos de personalidad desde los miedos, ¿cierto? Ay, es que yo le tengo miedo a esta cosa y yo no sé por qué. Entonces nos vamos a investigar con mamá qué había detrás, qué estaba pasando, hacemos unos protocolos para liberar esos miedos y reprogramar esas informaciones, ¿cierto? Y aquí es muy importante, muy bonito, porque desde el proyecto sentido se empieza a desarrollar nuestra personalidad, ¿cierto? Y nuestra personalidad, eh, según pues como las teorías más avanzadas de psicología, se termina de instaurar hasta los 7 años
y algunas dicen que hasta los 12 años, ¿cierto? Entonces, pero desde el proyecto sentido se empieza a instaurar nuestra personalidad y por eso a veces esos rasgos de personalidades que queremos cambiar o transformar, porque nos llevan a malos hábitos de alimentación, a malos hábitos de ejercicio y en general a malos hábitos de estilo de vida y que buscamos reprogramarlos, se deben buscar también desde acá. ¿Listo? Y dos temas ya muy importantes para cerrar es el tipo de parto. Con el tipo de parto podríamos tener otra conversación completa, porque según el tipo de parto también le va a dar un sentido a nuestra vida. Si nuestro parto fue fácil, nosotros vamos a sentir que la vida es fácil, que vivir es fácil. Si nuestro parto fue complicado, vamos a ver la vida como que es difícil vivirla, es difícil salir al mundo, es difícil mostrarnos, ¿cierto? También si fue instrumentado, si tuvimos que estar en incubadora, también si estuvimos con mamá o no, muchas veces las mamás tienen complicaciones obstétricas y tienen que estar separadas un tiempo de los bebés, entonces todos esos son mecanismos inconscientes, son programas inconscientes que quedan grabados en ese bebé, que luego de adulto se convierten en patrones de pensamiento y de comportamiento que nos llevan a enfermar o a tener situaciones no tan satisfactorias. Y otro que es muy bonito, que este me encanta y es uno de mis favoritos, es el número de hijo, ¿cierto? Entonces el número de hijo, ¿qué nos da? Nos da esa, ojo, esto no tiene nada que ver eh, pues como con machismo ni con nada de eso, sino que es un rasgo biológico y esto se da en todos los seres vivos, ¿cierto? Y es que el primer hijo, desde el inconsciente, está pensado que sea hombre, que sea varón, ¿cierto? Porque desde la genética, desde la biología, lo que se pretende es que el mayor, el hijo mayor, sea el que provea en la casa. ¿Por qué? Porque antes era muy común que los hombres salían a cazar y no volvían. Entonces, ¿quién quedaba cuidando la casa? El hijo mayor, ¿cierto? Entonces, por eso, de manera biológica, genética, inconsciente, se espera que el hijo número uno sea varón y que sea el proveedor de la casa. Entonces, los hijos número uno tienden a ser personas con oficios, con profesiones muy ligadas a generar mucho dinero, ¿cierto? A ser muy productivos y generadores. Si son mujeres, tienden a ser mujeres muy líderes, muy masculinas, eligen profesiones de ese tipo, ¿cierto? Como economía, como ingeniería, como negocios y todo esto que te permita tener pues como más dinero y ser proveedor. El hijo número dos, eh, en ese mismo orden de ideas desde la biología, se espera que sea mujer, se espera que sea hembra. ¿Por qué? Porque el hijo número dos está pensado a que sea cuidador, a que se quede en casa, a que cocine, a que cuide, a que sane, a que acompañe. Entonces, por lo general, se espera que el hijo número dos sea mujer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la que está en casa, la que cuida, la que nutre, la que es madre, entonces es lo normal. Si es un hombre, por lo general son hombres que son muy calmados, buscan profesiones, oficios más desde el arte, más desde el ser, buscan crear familia y estar cerca a sus madres, a sus padres, ¿cierto? Entonces, son personas que son más hogareñas, ¿listo? Y el tercero, ya digamos que es esa persona que es más libre de elegir qué quiere hacer, para dónde quiere ir, es el aventurero. Los hijos número tres, por lo general, son esos grandes inventores, son esos grandes genios que vemos hoy en día.
no quiere decir que los otros no lo puedan ser, ¿cierto? Estos rasgos son como los generales que tiene el inconsciente, pero como decía Carl Jung, cuando hacemos consciente el inconsciente, podemos definir qué queremos hacer con él y cómo transformarlo a lo que aplique a la vida de cada uno de nosotros. Entonces, estos son más libres de elegir, eh, es más independiente si es hombre o es mujer. Y de aquí entonces viene una pregunta, bueno, ¿y si soy el cuarto? ¿Y si soy el quinto? ¿Y si qué está pasando? Entonces, primero reconocer varias cosas. Uno, que el número de hijo incluye también, o sea, incluye los embarazos. No son los hijos vivos, sino los embarazos. Entonces, cada embarazo es hijo uno, dos, tres, cuatro. Entonces, supongamos, el hijo uno soy yo, eh, bueno, no, pongamos el hijo uno es un hermano mío, el hijo dos fue un aborto, el hijo tres soy yo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas estaríamos el hijo uno y el hijo dos, pero entonces yo no sería el hijo dos, sería el hijo tres porque este aborto cuenta como el hijo dos. Listo. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que si somos el tres, el cuatro, el cinco, eh, vuelve y se repite, ¿cierto? Entonces, por decir, el hijo número 4 es el segundo primero, o sea, tiende a ser proveedor, tiende a ser hombre y tiende a tener todas estas características. El hijo 5 es un hijo, es un segundo, entonces es una persona que busca estar en casa, que inconscientemente busca estar cerca de sus padres o buscar la aprobación o la cercanía de los padres. Y el hijo sexto ya empieza a ser nuevamente el segundo, tercero, que es el libre y demás. Listo, y así sucesivamente los hijos que tengamos, como las abuelitas pues de antaño que tenían un montón de hijos. Listo. Entonces, esta es la importancia del proyecto Sentido. Nos sirve para ver enfermedades que tenemos, sobre todo esas enfermedades antes de los 12 años, eh, ese patrón inconsciente que se creó en nuestro cerebro que generó esas reacciones biológicas que nos llevaron a la enfermedad, entonces empezar a reprogramar eso sin querer decir que vamos a dejar de lado todos los tratamientos y terapias que necesitamos. Lo segundo es ese sentido de la vida, ese sentido hacia quién soy, quién quiero ser, qué oficio quiero tener, si quiero tener pareja o no, mi relación con el dinero, mi relación con el personaje que quiero yo transmitir al mundo y no solo con el número del hijo, sino, como les decía, se empieza a gestar esa personalidad y entonces es lo que quiero mostrar al mundo, ¿cierto? Entonces, para eso nos sirve el proyecto Sentido, para empezar a sanar nuestras enfermedades físicas, nuestras enfermedades mentales también, que hablamos de la depresión, de la ansiedad, de los miedos, de las fobias, del TDAH, o sea, del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y muchas de estas mentales que vienen con esos sistemas de supervivencia inconscientes y para empezar a transformar nuestras vidas hacia lo que queremos ser. Entonces, muchas gracias por estar acá, por participar. Nos vemos el otro jueves, ay, perdón, el otro jueves, no, el otro miércoles a la misma hora, 12 del mediodía, hora Colombia, 5 de la tarde aquí en Inglaterra, 6 de la tarde en Europa, para que tengamos más píldoras de salud, para que tengamos más píldoras de sanación. Y el próximo miércoles ya les cuento entonces qué tema vamos a tratar. Si quieren, me comentan en los comentarios cuál prefieren. Estoy pensando que hablemos de los ciclos biológicos celulares memorizados, que son esas situaciones que pasan recurrentemente en nuestras vidas o enfermedades que aparecen recurrentemente en nuestras vidas y es porque hay una memoria celular guardada de programas inconscientes que vienen cada cierto tiempo a mostrarse
para que la sanemos. Ese es un tema. O el otro tema que les quería proponer es sobre laboratorios y suplementos. Entonces me cuentan en los comentarios qué prefieren y nos vemos entonces el próximo miércoles.